Bien, bienvenidos a esta nueva clase de explicación sobre funciones. Vamos a explicar la guía o esta ejercitación sobre la introducción al cálculo, nivelación en funciones. Partamos entonces. En el ítem 1, primer ejercicio, dice, fíjense ahí, la gráfica de una función f está dada a la izquierda. Claramente está a la derecha, ¿cierto? Bueno, un detallito ahí que se corra. Ya, está a la derecha. Entonces, determine el valor de f de menos 1. Luego estime el valor de f de 2 y así. Miren, lo primero es que, bueno, yo después en el Power voy a agrandar este dibujito, pero lo primero es identificar cuáles son algunas cosas, como por ejemplo, vamos a identificar el plano cartesiano. Hay que entender que esto es un plano cartesiano, ¿eh? Este el eje X y este el eje Y, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es entender que la función es una gráfica, ¿cierto? De una curva que va en ese sentido. Esa es la gráfica de la función, ¿correcto? Ya, eso es lo primero. Después, dice, la línea roja, es una función. Determine f de menos 1. Entonces vamos a partir aquí con lo primero. Letra A. F de menos 1. Fíjense que f de menos 1, la función evaluada en el punto menos 1, tengo que observar el gráfico, ¿cierto? Voy a observar el gráfico, a ver, para que todo el mundo lo vea también voy a hacer un acercamiento y voy a ver el gráfico aquí. Fíjense, f de menos 1, supuestamente este es el plano cartesiano, así que voy a fijarme. Ahí está el 0.0, ¿cierto? El origen. Menos 1, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar ahora? F de menos 1, me tengo que fijar en dónde corta a la gráfica. Entonces, me voy a fijar en f de menos 1, voy a hacer la gráfica hacia abajo, corta en el menos 2. ¿Se fijan que corta en el menos 2? Así que voy a poner aquí como respuesta, f de menos 1 equivale a menos 2. ¿Sí? F de menos 1 equivale a menos 2. Bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que fijarme que me están preguntando por la letra B, ¿cierto? Estime el valor de f de 2. Estime el valor de f de 2, es decir, de manera aproximada. Entonces voy a mi gráfica y donde está el 2, fíjense que este es el plano cartesiano, aquí tengo el origen 0,012. Entonces ahora voy a ir hacia arriba donde está la gráfica de la función roja, ¿cierto? 1, 2... Bueno, yo la hice bien gruesa, pero lo voy a hacer con detalle en el Power. Y no alcancé a llegar al 3. Así que podríamos poner que esto es más o menos 2,8. 2,8. Luego voy con la letra C. Dice, ¿para qué valores de la X la función vale 2? Entonces me están preguntando, ¿para qué valores de X? Puede ser más de 1, ¿cierto? La función vale 2. Entonces me tengo que fijar en el eje ahora vertical, en donde da el valor 2. Entonces voy a la función, la roja, ¿cierto? Es la función, y digo, ¿para qué valores de x es 2? Entonces, fíjense que la x no la sé, pero sí sé la función que debe valer 2. Entonces, voy a contar 1, 2, ahí hay un punto, lo voy a marcar, ahí, y el otro, voy a buscarlo acá, ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría poner? Los valores para la función para que valga 2 es en menos 3, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, ahí está el menos 3. Para x igual menos 3, repito por qué, porque ahí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, y la función ahí vale 2, ¿cierto? Le voy a explicar esto después con un Power. ¿Y para qué otro valor? Acá también, pues miren. En el 1, por ejemplo, ahí tengo el 1, ahí, la función vale 2, ¿cierto? Entonces, y para x igual 1. Entonces, para esos dos valores de x, la función toma el valor 2, ¿correcto? Luego voy a la D. La D dice, estime los valores de x tales que f de x igual a 0. F de x igual a 0. Entonces es la misma pregunta, pero ahora me dice f de x tiene que ser 0. Me tengo que fijar en qué valores
para x hace que la función sea 0. Puede ser más de un valor, ¿cierto? Ya, la función vale 0 ¿dónde? Donde corta a la recta al eje x. Ahí me voy a fijar. ¿Dónde vale 0? Por ejemplo, aquí, menos 1, menos 2, más o menos menos 2,5. X menos 2,5, más o menos, ¿cierto? Yo la pinté con rojo, está un poco más grueso, a lo mejor se pierde un poco de detalle, pero lo voy a hacer después en GeoGebra o en algún graficador. ¿Y el otro valor cuál es? Fíjense que ahí está el otro, que no se logra ver con detalle, pero es más o menos entre el 0 y el 1, pero más tirado hacia el 0, así que voy a poner 0,3 más o menos, 0,3. Ese es el otro valor. Entonces, ahí está la demo. Dice, los valores de x, tales que la función es 0. Entonces, ¿en qué valores de x la función es 0? Ahí, en menos 2,5, ahí, porque es 0, ¿cierto? Corta al eje x. Y en 0,3, ¿cierto? Ahí, bien cercano al origen. Listo, ahí está la D. Y vamos con la E. La E dice, establezca el dominio y el rango. Es decir, el rango le llaman al recorrido. El rango, me tengo que fijar, para establecer el dominio de la función, me voy a fijar en el eje X, porque esos son los valores de X que hacen verdadera la función, los valores de entrada, los elementos del dominio, el conjunto de las preimágenes. Hay distintas ideas para entender el dominio. En este caso, cuando me dan el gráfico, me tengo que fijar en el eje X. ¿Hasta qué valores está definida la función? Fíjense, aquí está partiendo. Algunas veces esto se pone en puntitos suspensivos o flechas, pero aquí me están diciendo esta función. Ya, entonces está partiendo, ahí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Está partiendo en menos 3. ¿Y dónde está llegando? Ahí está el 0, ¿cierto? 1, 2, 3. O sea que el dominio podríamos decir que está entre el menos 3 y el 3. ¿Cierto? Podría decir entonces el dominio está ubicado, voy a poner aquí, entre el menos 3 y el 3. Así ponemos el dominio con intervalo, ¿cierto? Como un trocito de la recta de los números reales está entre el menos 3 y el 3, ¿sí? Y el recorrido, bueno, para el recorrido o rango hago lo mismo, pero me fijo ahora en los valores del eje Y, ¿cierto? Del eje Y. Entonces, mire el eje Y, este es el eje Y o Y, entonces me voy a fijar en el más pequeño primero. Ahí tengo el origen 0, después viene menos 1, menos 2, entonces parte en el menos 2, parte en el menos 2. Y por lo tanto voy a colocar el menos 2 aquí, menos 2, ¿y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta el 2, va a llegar hasta, ahí está el 0, 1, 2, 3, hasta el 3. Si es cerrado o abierto, hay que tener cuidado porque, bueno, si tuviera más precisión sabría si incluye o no incluye al menos 2 o al 3. En este caso, sí los voy a incluir porque, bueno, no están pidiendo tanta precisión, no hay un circulito como abierto o cerrado, así que lo voy a colocar así. Bien, esta es la primera parte. Lo importante, como dije, es comprender ese gráfico, que es la función. Acá no hay álgebra, por lo menos está de forma algebraica, no hay tabla, pude hacerlo. No hay diagramas sagitales, hay un diagrama de un plano cartesiano. Bien, ahí está el número 1. Ojalá se haya entendido. Vamos con el número 2. Número 2. La función dice x elevado a 3. Esa es mi función. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar ahora, hay que reemplazar. Entonces, donde está f de 2 más h, voy a tener que poner ahora, miren, donde está la x, ahora está el 2 más h. ¿Se fijan? Donde está la x, está el 2 más h. Entonces, donde está el 2 más h, estaba la x, ¿cierto? Voy a poner 2 más h y todo eso elevado a 3. ¿Correcto? Estoy haciendo casi lo mismo. Ahí está la x, pongo la x elevado a 3. Aquí está el 2 más h. El 2 más h va elevado a 3. Y después viene un f de 2. Así que lo voy a hacer por separado y después los puedo juntar. F de 2. Donde está la x, ahí está la x, pongo el x cubo, perdón. Entonces ahora pongo el 2 elevado a 3. ¿Listo? Ya pues, entonces ahora voy a armar todo ahí adentro. Voy a armar todo aquí. Entonces voy a colocar la misma expresión para que no se enreden. 2 más h menos f de 2. Y todo eso está partido por h. ¿Correcto? Ya pues, entonces ahora el f de 2 más h es el que tengo ahí. 2 más h elevado a 3. Entonces voy a reemplazar 2 más h y todo eso está elevado a 3. Es un
cubo de un binomio. Y luego tengo el f de 2, pero f de 2 era 2 elevado a 3. Así que ahí. Y todo eso está partido en h. ¿Correcto? Ya, pues ahora lo que viene a continuación es álgebra. Tengo que acordarme aquí de la expresión que hay aquí. Entre paréntesis un binomio. Está elevado a 3, así que un binomio al cubo. O cubo de binomio. Entonces me tengo que acordar del producto notable. El producto notable, cubo de binomio. Bueno, lo voy a hacer aquí al ladito como un recordatorio. Cubo de un binomio, a ver si se acuerdan de él. El cubo de un binomio es, por ejemplo, cuando tengo a más b elevado a 3. Miren cómo era esto, lo voy a hacer aquí abajito. Decía el primero al cubo más, es más, ¿cierto? El triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ahí está el cubo del binomio. Entonces eso tengo que aplicar aquí. Y si no me sé el cubo del binomio, bueno, voy a hacer el producto algebraico nomás. Ya, hagámoslo entonces. Dice, miren, cubo del primero. Entonces el primero es 2, entonces 2 al cubo. Más el triple, porque es un cubo, del primero, pero al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, por el segundo es h. Más el triple del primero por el segundo, pero el segundo al cuadrado, más el segundo elevado a 3, y ahora viene eso, que no es parte del cubo del binomio, menos 2 elevado a 3. Y todo eso está partido en h. ¿Listo? Ya, pues ahora voy a desarrollar un poquito. El 2 elevado a 3 es 8, y el 2 elevado a 3 de acá también es 8. Entonces los puedo eliminar al tiro para no seguir escribiendo. Entonces cancelo porque son inversos. Entonces solamente me queda esto. Recuerde la potencia primero, 2 al cuadrado son 4, 4 por 3 son 12, esto me da 12h. Todo eso me dio 12h. Más 3 por 2 son 6, 6h, pero el h está al cuadrado. Más el h al cubo, que es el que está ahí. Y todo eso está partido en h. Ya voy casi terminando. Fíjense que tengo h, h, h. En todas tengo h, entonces voy a factorizar por h. Abro y digo, acá va el 12 más 6h nomás, porque acá saqué el otro h. Y acá tengo h al cuadrado, porque aquí saqué el otro, ¿cierto? H por h cuadrado es h cubo. Y partido en h. ¿Listo? Entonces ahora se eliminan las h, porque se simplifican, ¿cierto? Tengo el mismo elemento en el numerador y el denominador de la fracción, por lo tanto la respuesta para este problema simplificada y después de evaluar las funciones es la siguiente. Ahí está. ¿Sí? 12 más 6h más h cuadrado. ¿Correcto? Ahí está el ejercicio 2 de esta guía de funciones. Entonces, ¿cómo se hacía eso? El dominio de la función, acuérdense que son los valores de entrada de la función, los valores que salen del conjunto o conjuntos de las preimágenes. Tiene distintas ideas o conceptos para el dominio. Pero miren lo que hay que hacer acá. Para encontrar el dominio de las funciones, voy a hacerla primero. Tengo que fijarme en, a ver, para explicarlo en términos simples, generalmente me fijo en los denominadores y tengo que fijarme que no sean cero, otra forma es fijarme en las raíces y fijarme si es que son raíces cuadradas o de índice par. Tengo que fijarme que el subradical sea distinto de un negativo, es decir, puede ser 0 o puede ser positivo. Entonces aquí me tengo que fijar en esta función, voy a hacer la f de x primero. Me voy a fijar en el denominador. ¿Por qué me voy a fijar en el denominador? Me voy a fijar en el denominador porque la función se indefine, es decir, no está definida cuando el denominador es 0. El numerador puede ser 0, ¿cierto? El denominador que no puede ser 0, porque si cada vez 0, el denominador, voy a tener, por ejemplo, no sé, por decir un número, 1 partido en 0. Y acuérdense que eso no está definido, no existe un valor definido, porque, bueno, por lo menos, si usted pone en la calculadora 1 partido en 0 le da error, o no está definido. Error de sintaxis. Entonces, ¿qué me tengo que fijar? Que sea distinto de 0. Distinto de 0, el denominador. Ya, pues entonces hay que hacer eso. X cuadrado más x menos 2, distinto de 0. Ahora, estoy poniendo la restricción.
Hay otra forma de hacer esto, es poniéndolo igual a 0 y después cuando calcule el dominio, encuentre el dominio, lo extraigo. Yo voy a poner la restricción al tiro. Lo que hay acá es una ecuación cuadrática. Ahora, ¿cómo se resuelve? Dos formas más o menos que uno utiliza. La fórmula general o la otra alternativa es que usted utilice la factorización. Entonces, factorizo aquí. Y trato de buscar el término común, ¿cierto? Ahí está. Y dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 2. ¿Cuáles son los números? Bueno, podría poner aquí el más 2 y el menos 1. Más 2 menos 1 me da 1 y más 2 por menos 1 me da menos 2. Ahí está. Entonces la primera solución es menos 2, ¿cierto? Y la segunda sale de aquí 1 positivo. Y ahí tengo las soluciones a mi ecuación cuadrática. Pero miren, volviendo ahora al problema de la función. La función decía encuentre el dominio. Entonces el dominio tiene que ser cualquier número de los números reales excepto estos dos, porque en estos dos el denominador es 0. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo encuentro el dominio? Dominio, coloco aquí, dominio de la función f. ¿Cuál es? Hay varias formas de anotarlo. Una forma es decir, son todos los números reales, así se anota el símbolo de números reales, menos el menos 2 y el 1. O sea, excluyo o extraigo al menos 2 y al 1 del dominio. Es decir, son todos los números reales, todos los números los puedo poner acá. Si uno graficara esta función, funcionaría para todos los números reales, pero salvo el menos 2 y el 1. Porque si usted pone el menos 2, le va a dar un denominador 0 y le va a pasar eso. ¿Ya? Bueno, hay varias formas más de anotar el dominio, pero bueno, para no perder tanto tiempo, yo lo voy a dejar ahí. Entonces son todos los números reales excepto el menos 2 y el 1. O sea, en términos simples de dibujo, por ejemplo, y aquí está el 0 y esto es la recta de los números reales. Son todos los números reales excepto el menos 2 y el 1. Entonces pongo aquí el menos 2 y aquí el 1. Entonces, como imagínense, si esto lo quisiera pintar, serían todos los números reales, pero salvo el menos 1, ahí vacío, y el 1. Y todos los otros sí. Entonces imagínense que esto fuera así. Sería todo eso, sería todo eso, sería todo eso y hasta el infinito. Excepto el menos 2 y el 1. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos con la B. La B dice encuentre el dominio de la función y le preguntan g de x. Voy a ponerle aquí. G de x. Raíz cúbica de x partido por x cuadrado más 1. Ya, y lo mismo. Le preguntan el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Para encontrar el dominio, acuérdese lo que le dije hace un ratito. Tengo que fijarme en que no se infrinja una ley matemática, por ejemplo. ¿Cuál? División por 0. No puede haber división por 0. División por 0. Eso hay que tener ojo. ¿Qué más no puede pasar? El subradical, si es que fuera una raíz, tiene que ser distinto de negativo. Es decir, puede ser 0 o puede ser positivo. ¿Ya? Bueno, y hay algunas otras reglas más. Por ejemplo, si fuera un logaritmo, hay que tener cuidado con la base, con el argumento. Pero vamos a concentrarnos en esto. Me voy a fijar entonces. El x en el numerador, ¿podría tomar cualquier valor? Sí, porque el exponente es impar, ¿cierto? Perdón, el índice es impar. Por lo tanto, podría ser cualquier valor. Así que el numerador no lo voy a considerar mucho. Voy a ir al denominador, porque el denominador no puede ser 0. ¿Cierto? Entonces voy a tener que decir que el denominador debe ser distinto de 0. No puede ser 0. Pero fíjense, ¿qué número al cuadrado usted le suma 1 y es distinto de 0? ¿Hay algún número que al cuadrado le sume 1 y le dé 0, por ejemplo? No hay ninguno, por lo menos dentro de los números reales. ¿Ya? Estamos hablando de reales cuando hablamos de estas funciones. ¿Ya? Entonces, ¿para qué número? Para todos. Acá no hay restricción. Todos los números reales, es decir, el dominio de la función g de x, perdón, voy a anotarlo de nuevo. El dominio de g son todos los números reales, ¿correcto? Son todos los números reales. Porque no hay ningún valor que haga 0 el denominador. Piensen en un número, por ejemplo, si fuera
1, 1 al cuadrado más 1 le da 2. Si fuera menos 1 al cuadrado le va a dar 1 positivo, y 1 positivo más 1 positivo es 2. Entonces no hay ningún número que haga que sea 0, ¿cierto? Dominio de la función g, todos los reales, ¿correcto? Ya. Nos va quedando la C. Esta era la B, ¿cierto? Vamos con la C. La C dice lo mismo, calcule el dominio. ¿Cuál era la C? La C dice h de x igual raíz cuadrada de 4 menos x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, ahí está la C. ¿Qué decía esta función? Encuentre el dominio. Lo mismo, ya lo he escrito varias veces. La división por 0 tiene que excluirse, hay que tener cuidado. Y el subradical debe ser distinto de un negativo, ¿sí? Siempre y cuando el índice es par, ¿cierto? Cuando el índice es par. Entonces aquí voy a fijarme en dos cosas. Primero, que esta sea no negativo, es decir, un positivo puede ser o 0, y que esta sea un no negativo. No negativo. ¿Ya? Entonces esas deben ser no negativos. Puede ser 0 o puede ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer dos cosas, porque tengo una función que está formada por esas dos partes. Entonces hay que tener cuidado, porque debo hacer una consideración doble. Entonces viene lo que voy a notar simbólicamente. 4 menos x debe ser mayor que 0, es lo que estoy haciendo ahí. Y además, aquí voy a poner el operador lógico y, es un operador lógico. Y además, el x cuadrado menos 1 también debe ser mayor que 0. Y ahora dice no negativo, así que puede ser perfectamente, las dos pueden ser igual a 0. ¿Ya? Claro, porque raíz cuadrada de 0 es 0 y acá también. Entonces, puedo considerar el 0. Recuerde que era no negativo. Debo hacer dos cosas, eso y eso, debe cumplirse. Lo de la izquierda es fácil porque acuérdense que una inecuación se resuelve casi igual que una ecuación. El menos x está restando, pasa sumando, algunos dicen ahí. Y ese signo, cuidado con leerlo así, dice 4 mayor o igual que x. Uno acostumbra a poner la x a la izquierda, así que la voy a dar vuelta. Voy a leer de allá para acá. X, después viene el signo de allá para acá, menor o igual que 4. ¿Ya? Ahí está el primer elemento de este análisis. Y, ese es un ilógico, ¿cierto? El x cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0. Así que el x cuadrado menos 1 lo puedo completar como una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Así que aquí lo pongo como suma por su diferencia para poder hacer la ecuación cuadrática. Y ahora encuentro las soluciones, ¿cierto? Pero ojo que es una inecuación, así que no es solo una ecuación cuadrática, es una inecuación. ¿Cómo se hacía esto? Vamos al recordatorio. Esto se hacía más o menos, bueno, hay distintas técnicas, pero yo voy a explicar esta. Lo hemos explicado en videos anteriores y lo vamos a volver a hacer ahora. Bien, esta como especie de tablita es útil para saber los tramos en donde los signos son positivos o negativos. Miren, primero aquí uno puede poner el negativo, después pone aquí los puntos como de inflexión, a veces que le llaman los puntos críticos, pero conceptualmente no está bien dicha la palabra, pero es para que se entienda. ¿Qué valor voy a poner ahí? Donde se hace 0, el menos 1 y el 1. Entonces, y acá, para la derecha, voy a poner los positivos, ¿cierto? Listo. Y ahora viene el análisis. Mire, entonces el análisis es el siguiente. En este tramo entre el menos infinito y el menos 1, entre el menos infinito y el menos 1, ¿qué signo toma toda esta expresión? X más 1. Para saber el signo que toma, puedo darme un valor entre este tramo. Por ejemplo, el menos 1 a veces es dudoso porque me va a dar 0. Así que pongamos uno que está al lado, el menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 3 más 1 me da menos 2. Siempre me va a dar negativo aquí. ¿Correcto? Entonces ahora analizo entre el tramo entre el menos 1 y el 1 para esta expresión. Tengo que poner uno que esté al medio para no tener problema. El 0, por ejemplo. El 0 está aquí. Si pongo el 0 aquí más 1 me va a dar siempre positivo, ¿cierto? Si pongo, no sé, por el 0,5, 0,5 más 1, 1,5, siempre me va a dar positivo. Bueno, y obviamente de aquí para allá son todos positivos, le sumo un 1, también queda ser positivo. Vamos al siguiente, a la siguiente expresión, el siguiente análisis. Entre menos infinito y menos 1, en ese tramo, ¿qué valor toma esta expresión? Me voy a dar un valor entre medio, por ejemplo el menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3.
incluso menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces siempre va a ser negativo. En este tramo ahora, entre menos 1 y 1, me tomo un valor entre ellos, por ejemplo el 0. El 0 está entre ellos, ¿cierto? Pongo el 0 acá, 0 menos 1 es menos 1. Siempre va a dar negativo. Y si los valores son mayores que 1, del 1 hacia arriba, ¿cierto? Son por ejemplo el 2. 2 menos 1, 1. Siempre el valor va a ser positivo. Entonces, ahora viene el análisis. Como es un producto, ¿cierto? Hay una multiplicación ahí. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Y más por más es más. Entonces, recuerda que tenía que ser mayor o igual que 0. ¿En qué caso ocurre eso? Aquí y aquí. Por lo tanto, si esto lo quisiera resolver independiente a lo de acá, tendría que decir el intervalo para que esta expresión sea mayor o igual que 0 es este. Entre menos infinito y el 1, unido al intervalo entre 1 y el más infinito. ¿Ya? Solamente eso sería la respuesta de lo que está aquí. Pero me tengo que acordar que también tiene que cumplir con esto. Eso significa esa ilógica. Menor o igual que 4. Ya, pues entonces ahora tengo que tratar, para entender el ejercicio, voy a hacer un dibujo para que se entienda aún más. Y ahí está la recta de los números reales. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí el 0. Y voy a poner los números de acá. Pues. Voy a poner el menos 1. Y voy a poner el 1. Y voy a poner el 4 que sale acá. 2, 3, 4. El que sale aquí. Entonces ahora tengo que darme cuenta. ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta? Que primero tiene que estar entre el menos infinito y el menos 1. Y el menos 1. ¿Cierto? Entonces el primer tramo que voy a dibujar va a ser este de aquí. Voy a dibujarlo aquí para allá. ¿Cierto? El otro tramo entre el 1 y el más infinito. De ahí para allá. Ya, lo que estoy haciendo es representar ese intervalo que me dio ahí unido. Esa unión, sumo los dos pedazos. Pero ahora me acuerdo que tenía que ser menor que 4. Entonces, de aquí para allá. Y como aquí eso dice y, aquí tiene que cruzarse. Entonces ese cruce se provoca ahí entre el 1 y el 4. Por lo tanto, voy a la respuesta. Acuérdense que me preguntaba por el dominio. Dominio de la función h. Lo voy a poner como intervalo, ¿cierto? Dice entre el menos infinito, ahí, y el menos 1, ¿correcto? Lo puede tomar, porque acuérdense que puede ser igual a 0, unido al intervalo entre el 1, lo puede tomar, y no voy a poner ahora el infinito positivo, porque voy a poner hasta el 4 nomás, ve que tiene que ser menor que 4, menor o igual, ahí. Listo. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta, es el dominio para esta función. ¿Ya? Es decir, en estos valores está definida, en otros distintos a estos no está definida. ¿Correcto? La 4 dice, ¿qué aspecto tiene cada una de las gráficas siguientes? ¿Qué aspecto tiene cada una de las gráficas siguientes? Cuando se refiere al aspecto, quiere decir que usted dé unas características. No necesariamente que la grafique, porque yo podría graficarla dando una tabla de valores o graficarla con algún software graficador como GeoGebra, Capri u otros que hay incluso para celulares, pero no voy a hacer eso. Voy a tratar de hacer un análisis. Recuerden que estamos en curso de introducción al cálculo, debemos saber algunas cosas conceptualmente hablando. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer de cuenta que me están diciendo la relación es con respecto a f. Entonces f es mi referencia, ¿ya? F es mi referencia, la función f. ¿Qué gráfica podría tener? Cualquiera. Podría tener cualquier gráfica. Si a alguien le cuesta esto, bueno, imagínense entonces que f tiene esta gráfica. Imagínela que f es así, ¿ya? Si quiere ayudarse, pero no es necesario. F, el análisis es el siguiente. ¿Qué aspecto tiene en comparación a esta función? La primera, a. La primera es y igual menos f de x o f de x, ¿cierto? ¿Qué relación tiene f de x con respecto a f de x? ¿Cierto? Tiene que ser con respecto a un f de x, ¿cierto? Olvídense eso un poco, yo lo hice para que tratáramos de entender, pero ¿qué relación tiene? Bueno, si uno se da cuenta, y ya tenía experiencia con gráficas,
cuando va negativa, ¿cierto? La función, esta se invierte, va hacia abajo, va en sentido contrario, pero con referencia al eje X, ¿cierto? Ya, vamos a volver a esto. Si f de x fuera esta, no necesariamente lo es, porque ni siquiera lo dicen, entonces menos f de x sería más o menos así, totalmente contraria u opuesta, es decir, hacia el otro lado, sería para acá, más o menos, ¿cierto? Estoy tratando de explicar con eso, pero no es necesario que usted lo haga. Ahora, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Qué aspecto tiene? Usted podría poner algo así. Es simétrica, o se refleja, ¿cierto? Simétrica respecto al eje X. ¿Ve? Eso significa. ¿Por qué simétrica? Porque claro, recuerden que la idea de simetría viene como el entender que uno la simetría la hace doblando una hoja, ¿cierto? Ya, pues por ejemplo, mire, aquí tengo una gráfica. Y aquí tengo, bueno, voy a hacer la misma parábola. Ahí. Simétrica respecto al eje X quiere decir que la parábola se va a generar así. Ahí voy a hacer justo aquí el corte. Ya, más o menos así. Entonces, fíjense, lo voy a marcar bien para que se vea. Ahí. Ahí. A ver si se me logra marcar en el otro lado. Ahí. Ya, más o menos así, ¿cierto? A ver si se entiende la idea. Aquí está la parábola marcada. Esta es la simétrica respecto al eje X. Por ejemplo, este era F, entonces este será menos F de X, ¿cierto? A eso se refiere con simétrica respecto a ese eje. ¿Se entiende? Ya, pues, entonces simétrica respecto al eje X. ¿Qué más? La B. Recuerden que esa es la referencia. Esa es la referencia. Y dice, ¿qué aspecto tiene ahora la función y igual 2 por f de x menos 1? Aquí hay dos cosas que darse cuenta. Primero tengo ahí un 2 por. Fíjense que la función ahora es 2 por. Si uno se acuerda un poquito de las gráficas, cuando una multiplicación aquí por 2 a la función, ¿qué es lo que le hacía? La hacía crecer más rápido, por lo tanto crece más rápido, es decir, hay un estiramiento, ¿cierto? O tiene un crecimiento más rápido la función, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué pasaría con esto? Si esa fuera la función, es como que se alargaría, se estiraría, ¿cierto? Más o menos sería así, sería más flaquita o más angosta, ¿cierto? Si la multiplicara por 2, pero después dice, réstele 1 además, po. Cuando yo resto algo que no tiene a la variable incluida, es decir, una constante, se produce un corrimiento. En la clase anterior de funciones lo explicamos. ¿Se corre hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Se corre hacia abajo. Ya, pues. Entonces, bueno, si hiciera el análisis, aquí tengo el 2 veces f de x, ¿cierto? Y si la desplazo en 1 hacia abajo, entonces sería más o menos así, pues. Una para abajo, ahí está el menos 1, y entonces de ahí sería la que estoy marcando aquí, más o menos. Entonces miren lo que podríamos poner ahora para responder. Dice, ¿qué aspecto tendría? El aspecto que podría tener es, por ejemplo, un estiramiento o un angostamiento, no sé, como que se hace más delgada, pero vertical, no olvidar. ¿En qué razón? Al doble, po. Al doble, porque se duplicó. Y ¿qué más? Se corre, se desplaza y se corre. En matemática hay un nombre para estas funciones, se llama corrimiento, de una unidad hacia abajo. Ya, yo estoy apoyándome con el gráfico, pero la idea es que usted después trate de hacer el análisis sin hacer el gráfico. ¿Ya? Estiramiento vertical o en angosta, ¿cierto? Al doble, y se corre hacia abajo en una unidad. Esto lo vimos en la clase de funciones. Y vamos con la última. Si usted también se acuerda de la clase de funciones, no debería tener problema en responder la última. La última dice más o menos así, dice,
¿Qué aspecto tiene cada una de las gráficas? Y la gráfica C es esta. Más 2, ya. Vamos de nuevo. Para hacer el análisis, que yo estaba apoyándome con el dibujito, ¿cierto? Supongamos que esta era la función original. Esta. Lo voy a poner con rojo mejor. Que esta era la función X. Ya, supongamos que es la X cuadrado. Esta era la f de X. Ya, la original. Para tener de referencia esa, ¿cierto? Ahora, fíjense que aquí hay dos cosas que están pasando. Le estoy restando algo dentro de la función, ¿cierto? Y además le estoy sumando algo que está fuera de la función aquí. Estoy sumando algo, ¿cierto? La función original, a eso me refiero. Entonces va a pasar dos cosas acá. Se va a correr, pero en el eje horizontal y en el vertical. Entonces, si me fijo de la clase anterior, cuando yo le sumaba ahí, o le restaba algo, ahí a la función, ¿cierto? Antigua, a esa de la f de x, se corría, pero ¿en qué eje? ¿En el horizontal o en el vertical? A ver si se recuerda. Cuando yo le restaba 3 se corría a la derecha. Se corre a la derecha, entonces esa que hay ahí, comparándola con la roja, ¿cierto? La roja quiere decir la original y esa quiere decir que se corrió 3 a la derecha. Entonces 3 unidades a la derecha más o menos quiere decir así. Y ahí está el 3. Entonces esta es la función f de x menos 3 en comparación a f de x, ¿cierto? Se corrió a la derecha. Pero después dice súmele 2 ahí. Así que la función más o menos sería así. Ahí está la original, x cuadrado, f de x, ¿cierto? La otra es x menos 3, se corrió a la derecha. Y ese más que quería decir que se desplazaba en el otro eje, en el vertical, en el y. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿ve que es positivo? Entonces la función, mire lo que pasa. Se corre 3 a la derecha, ¿ya? 1, 2, 3. Y se corre 2 hacia arriba. 1, 2. Entonces ahí, donde se cruzan, ahí está la función nueva. Ahí. Entonces esta verde que hice es la función f de x menos 3 más 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo que anotar las características. Yo me apoyé con el gráfico, pero ¿qué aspecto tiene? Tengo que poner ahí. Se desplazó o se corrió 3 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Y se corrió o se desplazó 2 unidades hacia arriba. Bueno, ahí está el análisis. Se corrió 3 unidades a la derecha, ¿ve? 1, 2, 3. Y se corrió 2 hacia arriba en relación a la original. Acuérdense que será siempre en relación a f de x. Fíjense que dice sin calculadora y sin software de graficación o de gráficos, más o menos bosqueje cada una de las siguientes gráficas, bosqueje, o sea, haga un dibujo aproximado, sin tanta precisión, sin papel milimetrado, ni tabla, ni cosas. Entonces vamos a ir con un bosquejo nomás. Para entender estos bosquejos hay que tener claridad en los dibujos de unas funciones básicas. ¿Cuáles? Las funciones básicas elementales, así que antes de escribir estas, antes de responder la letra A, las básicas son estas. La función x cuadrado, que la hemos visto un par de veces. ¿Qué gráfica tiene? Usted debería saberla, esta más o menos de memoria. Ahí. ¿Cuál otra? La función x cubo, que también debería saberlo usted, que es como una parábola quebrada. Entonces la parábola, la parte de la derecha es igual a esta casi, y la parte de la izquierda está como invertida, ¿cierto? Es simétrica respecto al origen. Esas son claves, esas tiene que saberlas de memoria. Bueno, y obviamente las que son inversas. Si está invertida esa con un negativo, va para abajo. Si está invertida esta, los brazos están al revés, o sea, va por aquí y por acá. Ya, entonces ahora voy a la A. Dice, la función A es y igual x cubo. Ahí está.
Esa es la que hice en la letra A. Esta. ¿Ya? La acabo de dar como las básicas. Voy con la B. La B dice y igual x más 1 elevado a 3. Mire, cúbica. Si no estuviera el 1, es la misma que hay ahí. Pero cuando está el 1, lo que hay que hacer es hacer el análisis que hicimos en el 4. Cuando tiene un 1 ahí dentro de la base de la potencia, ¿cierto? Y le estoy sumando, se va a correr, se va a desplazar. ¿En qué eje? En el eje horizontal, en el eje X. A la izquierda o a la derecha. Le estoy sumando 1. Así que se tiene que desplazar, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Cuando le sumo, se desplaza a la izquierda. Hasta el menos 1. Bueno, y luego no tiene nada más, pues. Es igual a esa, pero está desplazada a la izquierda. Entonces voy a subir aquí, pues. Voy a hacer una especie de ahí, parábola, y aquí quebrada, ¿cierto? Es más o menos esa, pero está corrida a la izquierda. Voy con la C. La C dice y igual x menos 2 al cubo más 3. Tengo que tener una referencia, ¿cierto? Cúbica. La cúbica es esta, la normal. Mire, dice menos 2, se corre en el eje horizontal y también en el vertical. Entonces voy a tomar como referencia esa, ¿cierto? Y dice, córrala 2 unidades, está restando, córrala a la derecha. Entonces la corro a la derecha, ¿correcto? O a la izquierda. Eso es lo que tiene que descubrir. Y aquí 3 unidades, tiene que subir o bajar, tiene que subir, ¿correcto? Entonces, ya, pues ahora hay que responder. Ese menos me dice que me corro a la derecha, hasta el 2. Y ese 3 me dice que me corro hacia arriba hasta el 3. 1, 2, 3. Y donde está el cruce, dibujo la misma que está ahí. Entonces, aquí va la parábola hacia arriba y después va acá hacia abajo, ¿ya? Ese corte ya casi no es tan importante porque decía aproximadamente cómo más o menos debería ser, ¿correcto? Ya, sigamos con las gráficas. Voy a la C, me falta la D. Hay más hojas. La D decía esto. ¿Qué aspecto tiene esta gráfica? Y igual 4 menos x cuadrado. No olviden y ni pierdan de vista las de referencia que tenemos acá. La x cuadrado y la x cúbica, ¿cierto? Ya, entonces estas funciones potencia que corresponden a la cuadrática, la cúbica y las que son alteraciones de ella. Ya, entonces miren, la normal x cuadrado era estando ahí en el origen, ¿cierto? Aquí primero darse cuenta que está negativa, entonces debería ir hacia abajo. Y segundo, tiene un 4. Esto equivale a tener esto. Primero digo, está negativa, así que esta cosa debe ir hacia abajo con respecto a la original, ¿cierto? A esa. Y segundo, le estoy sumando 4, así que tengo que hacer que suba 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y tengo que hacerla invertida, entonces hacia abajo. Ahí está entonces más o menos la gráfica, en referencia a la original, ¿cierto? Listo, vamos con la E. La E decía y igual raíz cuadrada de x, función raíz cuadrada. Bueno, si alguien no se la sabe de memoria, y obviamente podría estar dentro de las funciones básicas, pero como ya el tiempo avanza, vamos a darnos cuenta, y ojalá me crean, que la función raíz cuadrada es más o menos así. ¿Ya? Ahí está la función raíz cuadrada. Por ejemplo, cuando el valor, por ejemplo, cuando este es 4, estoy dando un ejemplo, la función toma el valor 2, ¿cierto? Y así, empieza a crecer hacia la derecha. Ya, la E, la F ahora. F. La función es 2 veces la raíz de x. Ya, similar a la que hice antes, ¿cierto? Pero hay un 2 por, un factor. Entonces, bajo el mismo análisis que el ítem anterior, esto hace que aumente más rápido, o sea, el doble. Entonces va a crecer más rápido, va a ser así. Comparaciones, va a ser más levantada. La G.
La G es, bueno, la G es un poco distinta. Porque para entender la G necesito otra cosa. Necesito las de base también. Así que antes de la G voy a hacer una de base. ¿Cuál es la de base? La de base es la siguiente. 2 elevado a x. 2 elevado a x, si usted la grafica, es más o menos esta función. Voy a escribir aquí. La función 2 elevado a x es así. ¿Ya? Función exponencial. ¿Listo? Ahora, cuando está negativa, acuérdense, bajo el análisis que hemos hecho antes, la función menos 2 elevado a x debería ser invertida, po. Así que menos 2 elevado a x debería ser más o menos hacia abajo. Es decir, más o menos así. Aquí está al revés. Bueno, y puede darse algunos valores para poner por lo menos el corte con el eje Y, ¿cierto? Ya, esa es la G. Vamos con otra más. La última, sí, la última me parece. La última es la H. La H dice 1 más x elevado a menos 1. Bueno, esta quizás es la más difícil de todas. Porque primero necesito otra de base. Necesito saber cómo es. ¿Cuál? Necesito la de base que tiene que ver con una función de este tipo que se llama x elevado a menos 1, ¿cierto? Que tiene esta gráfica que no sé, es como no tan simple entender su comportamiento, pero es como así. Imagínense como dos parábolas medias quebradas así, pero que están ahí en esas posiciones. ¿Ya? La gráfica nunca toca los ejes, entonces pasan a ser rectas o asíntotas, que se le llama. Entonces, bajo la misma lógica, esta función de aquí, primero entender que es la misma más o menos que está ahí, pero está corrida en 1. Está corrida en 1 ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, esta gráfica sería más o menos así. Voy a correrme en 1, ahí está el 1, y entonces aquí va a estar como la referencia, y aquí van a estar las rectas, ahí, y la otra va a estar como por aquí. ¿Ya? Esa es la función h. Y esta es la de base, ¿correcto? Ya. Ojalá se vaya entendiendo, pero que a lo mejor no todo, pero de a poco, de a poco. Ya, nos queda otra, esa era la 5, perdón, la función que está definida por tramos para x menores que iguales que 0 y para x mayores que 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me piden? Evalúe f de menos 2 y f de 1 y después trace la gráfica. Vamos con la A. Evalúe f de menos 2. Mire, f de menos 2, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es donde está la x, fijarme por qué tramo corresponde. Aquí dice menor o igual que 0, entonces póngala aquí. Y acá dice son x mayores que 0, entonces ponga esto. Acá dice menos 2, entonces menor que 0. Voy a usar la de arriba, esta. 1 menos 2 al cuadrado. Bueno, si hago eso, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, eso es 4. Cuidado con ese signo. Y esto me da 1 menos 4 menos 3. ¿Sí? Y el otro que me piden es f de 1. F de 1, me fijo ahora en la función. En este están los menor o iguales que 0. Podríamos decir que los negativos y el 0, ¿cierto? Y en lo de abajo están los mayores que 0, es decir, los positivos. ¿Ya? Entonces arriba están los negativos y el 0 y abajo los positivos. Como el 1 es positivo, lo pongo abajo. 2 por 1 más 1. 2 por 1 son 2 más 1, 3. Ahí está la respuesta. F de 1 vale 3. ¿Estamos? Ya, pues. Entonces para hacer la gráfica, voy a hacerla rápido también. Ya, hasta un poco larga la clase, pero bueno, vamos a tratar de explicar lo que falta y rápido. Ya, ¿dónde están los valores en que hacen la diferencia de esta función? Menores que 0, perdón, menor o igual que 0 se transforma como una cuadrática, mire. Y mayores que 0 se transforma como una lineal. Entonces, ¿dónde está el corte? Tengo que darme cuenta. Mayores que 0, entonces de aquí para allá se va a comportar como lineal, se va a hacer una recta. Y de aquí para acá va a ser como una parábola en algún sentido. Entonces,
Para trazar una recta recuerden que necesito 2 puntos. Por ejemplo, no sé, por tomar un valor X. El 0 no lo voy a colocar, pero si quiero tener el valor de acá 1 menos x cuadrado, cuando x vale 0, lo puedo hacer al tiro. 1 menos 0 es 1, por lo tanto la función toma el valor 1 ahí cuando vale 0, ¿cierto? Eso estoy marcando. De ahí hacia abajo va a tener una forma de parábola, pero no sé en qué forma todavía. Después podría darme cuenta que esta forma es x cuadrática y está negativa, entonces debe abrir hacia abajo y está desplazada en 1 hacia arriba, así que ahí está todo cuadradito. Por lo tanto, esta forma a la izquierda debería salir así, ¿cierto? Porque recuerden que cuando está completa es así, pero ahora dice menores que 0 nomás, entonces dibujo la rama izquierda. Si quiero encontrar otros cortes, por ejemplo, ahí ya sé que debería ir el menos 1, ¿cierto? Porque ahí la función vale en y vale 0, ¿cierto? Y ahora, de aquí para la derecha debe ser una recta, porque ahí lo dice, 2x más 1. Entonces, cosa de poner otro valor nomás, por ejemplo, aquí el 1. Cuando x vale 1, 2 por 1 son 2, más 1 son 3. Ya, entonces aquí está la otra parte de la función. Esta es una función por parte o por tramo. Fíjense que en la parte negativa de la x está una parábola o semiparábola, que es la mitad, y de aquí para la derecha es una línea recta, ¿correcto? La 7 dice, hay unas funciones y me preguntan la composición. Ya, la clase de funciones que tuvimos, que está en YouTube, ¿cierto? Hablaba sobre la composición de funciones. Acuérdense que hablaba como de una máquina, metafóricamente hablando, lo que sale producido por esta máquina entra a otra máquina y así es como hablamos de la composición de funciones. F o G, que también a veces se escribe f de g de x, ¿cierto? Algunos lo entienden más así. ¿Cómo funciona eso? F de g de x. Entonces, algunas veces puede poner uno f y ahora viene el g de x, y donde está el g de x pongo 2x menos 3. Y miren lo que dice ahora. Ahora, esta es la f de x. En donde está la de x, aquí está originalmente la x, ahora voy a poner 2x menos 3. ¿Y qué es lo que dice f de x? Dice x al cuadrado. Por lo tanto, en vez de poner x al cuadrado, voy a poner lo que había donde está la x, pero al cuadrado. ¿Ve que ahí estoy siguiendo esa? Después dice más 2 veces lo que había donde está la x, y ahora es 2x menos 3. Y después dice menos 1. Ya, ahí entonces hice una composición de funciones f o g o f g de x, f de g de x. Ya, pues ahora hay que resolver nomás, pues. Cuadrado de binomio, 2x menos 3 al cuadrado. Álgebra. Sería 2x, es decir, primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más, tengo un producto algebraico aquí, 2 por 2x, lo voy a anotar primero, menos 2 por 3 menos 1. Desarrollo. 2x al cuadrado sería 2x por 2x, 4x cuadrado. Menos 4x por 3. Más 9 más 4x menos 6 menos 1. Sigo desarrollando. 4x cuadrado menos 4 por 3 son 12. 12x más 9 más 4x. Y aquí menos 6 menos 1 podría poner ya menos 7. Sigo, me va a quedar aquí 4x cuadrado, las x tengo 12x por negativo y le sumo 4, me queda menos 8x, y tengo 9 menos 7 sería 2, y ahí llegué a la composición. ¿Listo? Ya estoy un poco cansado, y seguramente ustedes también. Vamos a la última, que es la penúltima, g de x. G de x. Aguarden que ya estamos terminando. G de x. Perdón, en la B era G o F, que equivale a G de F de x. Que es al revés de lo que hicimos recién. Lo que hicimos recién era F o G y ahora G o F. O G de F de x, o sea, al revés. Lo que se estarán preguntando si va a dar el mismo resultado. En algunas funciones puede que dé el mismo resultado, pero en la mayoría no da el mismo resultado, es decir, no es lo mismo. Vamos a ver si da el mismo resultado.
Entonces vamos a poner G, y donde está f de x, ahora voy a poner todo esto. X cuadrado más 2x menos 1. Eso es ahora la f de x que la puse dentro de el valor de la incógnita, ¿cierto? La variable. Entonces, ¿qué es lo que dice que hay que hacer G? G dice multiplique por 2 todo esto y luego réstele 3. ¿Ya? Así que multiplique por 2 todo esto y luego dice réstele 3. ¿Correcto? Ya, pues ahora hay que desarrollar nomás. 2 por cada uno de los términos sería 2x cuadrado menos, perdón, más 2 por 2x son 4x menos 2 por 1, 2 menos 3. 2x cuadrado más 4x menos 2 menos 3 son menos 5. ¿Correcto? Y ahí está. De hecho era más fácil que el anterior. Y fíjense que no es el mismo resultado. ¿Fijan? No es el mismo. Este es f o g y este es g o f. No es lo mismo. Y ahora sí, por fin, vamos con la última. La última dice go. Ahí. Go, go. Go, go. Ya, más o menos lo mismo. Esto es como tener g de x. Es una cosa como repetitiva. ¿Correcto? Entonces vamos con calma. La g, que es lo que decía, 2x menos 3. Entonces voy a poner aquí g de x, ¿cierto? Es igual a g de 2x menos 3. Listo. ¿Cierto? Ya, pues, ¿qué más? G. Y ahora voy a hacer todo esto que está aquí. Dice g de x, dice multiplique por 2 lo que hay dentro. 2x menos 3. Y después dice réstele 3. Ahí. Lo podría resolver. 2 por 2 son 4x, menos 2 por 3 son 6, menos 3. Y esto es 4 menos 9. Perdón, me comí la x. Ahí. Voy a seguir en otra hoja. Pensé que ya estábamos terminando, pero falta. Sigo aquí. G de 4x menos 9. Y ahora de nuevo g de x. G de x, ¿qué decía? G de x dice multiplique por 2 la variable y réstele 3. Así que 2 por 4x menos 9 y réstele 3. 2 por 4 son 8x, 2 por 9 son 18, menos 3. 8x menos 21. Ya. Uf, me agoté. No sé cuánto ha durado la clase, pero un buen rato. Ojalá se haya entendido. Hicimos toda la guía completita. Ojalá puedan ver el video también y bueno, que hayan aumentado sus conocimientos. Nos vemos en la otra clase. Mucha suerte y que les vaya bien. Adiós.